Buenos días. Siendo las 11 horas con 15 minutos del día 22 de marzo de 2023, nos encontramos reunidos en la sala de autoridad del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Yucatán, con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad. Se inicia la sexta sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extensión de Dominio y Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Se pide al público en general mantener el orden en la presente sesión. Esta sala se encuentra integrada por los magistrados: primera, licenciada en Derecho Ingrid Pedro Cárdenas; magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez; y magistrada tercera y presidenta, licenciada Leticia de Socorro Coma Magaña, quien actúan con la voz del secretario de Acuerdo y licenciado Jorge Carlos Q. Icte. Sesión que se llevará a cabo con la finalidad de atender los asuntos listados para resolver el día de hoy, listas que se dio a conocer al público por medios digitales y en los estados de esa sala. Buenos días, siendo las 11 horas con 16 minutos del día de hoy, 22 de marzo de 2023, se declara abierta la sexta sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral. Teniendo en consideración que es del conocimiento de los señores magistrados el contenido del acta de la sesión anterior, pregunto, señores magistrados, si aprueban la misma. Aprobada. Aprobado. Aprobada. En tal sentido, queda aprobada por unanimidad el acta de sesión pública, de la sesión pública celebrada el miércoles 15 de marzo de 2023. Señor secretario, procede a dar cuenta del orden de los asuntos listados para resolver el día de hoy. Orden de asuntos. Asuntos de materia mercantil, ponencia primera. 27, 2023. 29, 2023. 32, diagonal 2023. 33, diagonal 2023. Asuntos de materia mercantil, ponencia segunda. 9, 2023. 22, diagonal 2023. 26, diagonal 2023. 265, diagonal 2022. Asunto mercantil, ponencia tercera. 31, diagonal 2023. A continuación, se procede a dar uso de la voz a la señora magistrada Ingrid Priego Cárdenas para la exposición de sus proyectos correspondientes. Señora magistrada, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, magistrada presidente. Buenos días, compañeros magistrados. En esta ocasión pongo a su consideración como primer asunto el TOCA número 27, diagonal 2023, relativo a una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. El presente asunto proviene del juicio ejecutivo mercantil a rubro promovido ante el juzgado tercero mercantil del Poder Judicial del Estado, en el cual contiene las partes relacionadas, las partes y en el que el ciudadano demandado, al contestar la demanda instaurada en su contra, opuso su pertinente ocurso, la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. El excepcionista opuso la excepción que nos ocupa, fundándose medularmente en que el juicio del cual dimana este TOCA debe ser resuelto por un juzgado federal, por así disponerlo la legislación aplicable. Consideramos que resulta infundada la aseveración de recurrente y en consecuencia improcedente la excepción interpuesta por las siguientes consideraciones jurídicas y fundamentos de derecho. De las constancias que integran el presente TOCA se desprende que el título de crédito, como lo es el pagaré base de la litis, se rige por disposiciones de carácter federal, como son el Código de Comercio y el Código de Títulos y Operaciones de Crédito, y por cuanto del artículo 104 en su fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, al momento de interponer la demanda, se puede constatar que se establece de manera clara y precisa en un caso de excepción, por cuanto establece que en todas las controversias de orden civil o mercantil, cuando solamente afecten intereses de particulares, podrán conocer de ellas la elección del actor los jueces y tribunales del orden común de los estados, por lo que la materia mercantil se torna concurrente. Esto es, que pueden conocer de la misma tanto los juzgadores federales como los del fuero común, a elección de la parte actora, como aconteció en el presente asunto, en el que la parte actora eligió el juzgado del conocimiento para dilucidar la controversia de mérito. Por ende, se encuentra plenamente justificada la competencia del ACUA
para conocer del juicio ejecutivo mercantil de que se trata. Se robustece lo anterior con la jurisprudencia número primera, diagonal J 12, diagonal 98, de rubro competencia federal o concurrente en un juicio civil. Hipótesis en que se presentan tratándose de controversias sobre aplicación de leyes federales o tratados internacionales, cuyo texto será transcrito en el engrose en caso de ser aprobado este proyecto. En ese orden de ideas, y siendo que el presente caso únicamente se afectan a intereses particulares por cuanto las partes contendientes no presentan o representan los intereses del Estado, sino sus particulares intereses de conformidad con el artículo 104, fracción segunda de nuestra Carta Magna, la autoridad competente para conocer del juicio de origen puede ser tanto del fuero federal como del fuero común, y tomando en consideración que la parte actora del juicio de origen por su propio y personal derecho eligió un juez del orden común para conocer de este procedimiento al presentar el escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes Común de los juzgados civiles, mercantiles y familiares, y que la citada Oficialía de Partes, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 153 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, en relación con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente, turnó la misma al Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado para la sustanciación del juicio que nos ocupa. Es por lo que resulta procedente que el ACUO sí es competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil origen de esta alzada, precisamente por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto y haber sido elegida su competencia por la parte actora. Aunado a lo anterior, del estudio de las constancias relativas y del análisis del documento base de acción, que obra en calidad de copia fotostática certificada en autos, se puede apreciar que dicho pagaré fue suscrito en esta ciudad de Mérida, Yucatán, en el que se precisa como lugar de pago, de conformidad con el artículo 170, fracción cuarta de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, esta propia ciudad. En términos de lo establecido en el artículo 1104, fracción primera del Código de Comercio aplicable, es juez competente para conocer del juicio que nos ocupa el del lugar que el demandado haya designado para ser requerido judicialmente de pago. En tal virtud y en mérito de lo antes dicho, resulta ser competente un juez con jurisdicción en esta capital. Por tanto, el juzgado de origen es órgano competente para conocer de la controversia que nos ocupa, por ser una de las autoridades facultadas por la ley para tal efecto. Complementa lo anteriormente expuesto la tesis número tercera, diagonal 87, emitida por la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro título de crédito competencia en juicio en el que se demanda el pago de corresponde al juez del lugar de su pago, cuyo texto será anexado al engrose en caso de ser aprobado este proyecto. Finalmente, y en atención al sentido de lo ahora expuesto, cabe precisar que no procede imponerle al excepcionista la multa y sanción pecuniaria indicadas en los artículos 1097 y 1118 respectivamente del Código de Comercio, pues de las actuaciones contenidas en el TOCA en que se actúa, no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción se opuso sin razón o con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio, ni se consta mala fe por parte del excepcionista. Por lo tanto, la propuesta es declarar improcedente la excepción de incompetencia. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución en el presente asunto, pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario o observación a la misma. Ningún comentario suficientemente expuesto para proceder a votar. Coincido con lo que usted ha expresado, señor magistrado, por lo tanto nos encontramos en aptitud de proceder a la votación, para lo cual le pido al señor secretario se sirva a solicitar a ese tribunal el sentido de la votación. Atento al listado, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señora magistrada primera, Ingrid Pireo Cárdenas. Con la propuesta. Señor magistrado segundo, José Urbano Ruiz Ramírez. A favor del sentido propuesto. Señora magistrada tercera, Leticia Socorro como Magaña. Con la propuesta. Señora magistrada presidenta, informe el sentido de la votación, que lo es de 3 votos a favor del mismo.
Este tribunal aprueba por unanimidad de votos el proyecto presentado en el TOCA 27 diagonal 2023 y determina declarar improcedente la excepción de incompetencia opuesta ante la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente número 903 diagonal 2022 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por su propio y personal derecho en contra del citado excepcionista. Gracias, magistrada presidenta. El siguiente asunto que pongo a su consideración es el TOCA 29, diagonal 2023, relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. El presente asunto proviene del juicio ejecutivo mercantil oral promovido ante el juzgado primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado, en el cual la ciudadana demandada, al contestar la demanda instaurada en su contra, opuso en su pertinente curso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. La excepcionista opuso la excepción que nos ocupa fundándose medularmente en que el juicio del cual dimana este TOCA debe ser resuelto por un juzgado de distrito con residencia en esta ciudad, por así disponerlo la legislación aplicable. Consideramos que resulta infundado tal argumento y por ende improcedente la excepción interpuesta, por cuanto del artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en todas las controversias del orden civil o mercantil, cuando solamente afecten intereses de particulares, podrán conocer de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los estados, por lo que la materia mercantil se torna concurrente. Esto es, que pueden conocer de la misma tanto juzgados federales como los del fuero común, a elección de la parte actora, como aconteció en el presente asunto, en el que la parte actora eligió el juzgado del conocimiento para dilucidar la controversia de mérito. Por ende, se encuentra plenamente justificada la competencia del ACUA para conocer del juicio ejecutivo mercantil oral de que se trata. Se robustece lo anterior con la jurisprudencia número 1, diagonal J12 del 98, emitida por la primera sala de la Suprema Corte, de rubro competencia federal o concurrente en un juicio civil, hipótesis en que se presentan tratándose de controversias sobre aplicación de leyes federales o tratados internacionales, cuyo texto será transcrito en el engrose de este TOCA en caso de ser aprobado el proyecto. En ese orden de ideas, y siendo que en el presente caso únicamente se afectan intereses particulares, por cuanto las partes contendientes no representan los intereses del Estado, sino sus particulares intereses, de conformidad con el artículo 104, fracción segunda de nuestra Carta Magna, la autoridad competente para conocer del juicio de origen puede ser tanto del fuero federal como del fuero común, y tomando en consideración que la parte actora del juicio de origen eligió un juez del orden común para conocer de este procedimiento al presentar el escrito inicial de demanda en fecha 12 de diciembre del año 2022 ante la Oficialía de Partes de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, y que la citada Oficialía de Partes, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 153 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en relación con lo establecido con el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente, turnó la misma al Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado para la sustanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el territorio de esta ciudad de Mérida, Yucatán, según el Acuerdo General número OR06-13-603-02, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y publicado en el Diario Oficial con fecha 27 de junio del mismo año. Mismo que creó el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y amplió las competencias de los juzgados mixtos de lo civil y familiar de los 3 departamentos judiciales del Estado de Yucatán, y en términos de los numerales primero, segundo, respectivamente, de dicho acuerdo, se advierte en lo que aquí interesa
que el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado tendrá su sede en la ciudad de Mérida, Yucatán, y conocerá en primera instancia los juicios orales establecidos en el artículo 1390 bis del Código de Comercio y tendrá competencia territorial en los municipios de Mérida, Junumá y Ucum, así como que dicho juzgado se conformaría con los actuales jueces primero, segundo, tercero y cuarto mercantil del primer departamento judicial de este estado, quienes conocerían por turno consecutivo de los asuntos que se presentan y que corresponden a la oralidad mercantil. Sin embargo, mediante el Acuerdo General número OR-3-160314-05 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán y publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de fecha 2 de mayo de 2016, se modificó la conformación, organización, funcionamiento del Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, incorporando a las actividades del juzgado a los titulares de los juzgados primero, segundo y tercero mercantil, para que conozcan por turno consecutivo de los asuntos que se presentan y que corresponden a la materia de oralidad mercantil. En el mismo acuerdo general número OR-12-171212-01, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán y publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado con fecha 4 de enero de 2018, se estableció que el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado tendría solo un titular y sería el único competente para conocer de juicios en materia de oralidad mercantil que se presentaran a partir del 8 de enero del año 2018. Aunado a lo anterior, del estudio de las constancias relativas y del análisis de documentos base de la acción que obra en calidad de copia fotostática certificada en autos, se puede apreciar que dicho pagaré fue suscrito en esta ciudad de Mérida, en el que se precisa como lugar de pago de conformidad con el artículo 170, fracción cuarta de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, esta propia ciudad, en términos de lo establecido en el artículo 1104, fracción primera del Código de Comercio aplicable, es juez competente para conocer del juicio que nos ocupa el del lugar que el demandado haya designado para ser requerido judicialmente de pago en virtud y en mérito de lo antes dicho. Resulta que es el juez competente con jurisdicción en esta capital, por lo tanto el juzgado de origen es órgano competente para conocer de la controversia que nos ocupa, por ser una de las autoridades facultadas por la ley para hacerlo. Completando lo anteriormente expuesto, la tesis número 3, tercera, corríjose, diagonal del 89, emitida por la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro título de crédito competencia en un juicio en el que se demanda el pago de corresponde al juez del lugar de su pago, cuyo texto será integrado al engrose de este proyecto en caso de ser aprobado. Finalmente, y en atención al sentido de lo ahora expuesto, cabe precisar que no procede imponerle al excepcionista la multa y sanción pecuniaria indicadas en los artículos 1197 y 1118 respectivamente del Código de Comercio, pues las actuaciones contenidas en el TOCA en que se actúa no se advierten elementos que hagan deducir que dicho excepcionista se opuso sin razón y con claro propósito de alargar y o entorpecer el juicio, ni se constata la mala fe por parte del excepcionista. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia interpuesta. Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario u observación al contenido de la propuesta presentada por la señora magistrada ponente. Sin comentario alguno, pues está suficientemente expuesto para proceder a votar. Comparto la opinión, señor magistrado, y nos encontramos entonces en condiciones de proceder a la votación. Proceda, señor secretario. Atento al listado, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señora magistrada primera, Ingrid Pireo Cárdenas. Con la propuesta. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor del sentido propuesto. Señora magistrada tercera, Leticia Socorro como Magaña.
A favor del sentido que se propone. Señora Mesa Presidenta, informó el sentido de la votación, que lo hay de 3 votos a favor del mismo. Ese tribunal aprueba por unanimidad de votos el proyecto presentado en el TOCA 29/2023 y determina declarar improcedente la excepción de incompetencia opuesta ante la juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente número 517/2022 relativo al juicio ejecutivo mercantil oral promovido por una persona física en contra de la citada excepcionista. Continuando con los asuntos que pongo a su consideración, pongo de su conocimiento el TOCA 32/2023 relativo a una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. El presente asunto proviene del juicio ejecutivo mercantil oral al rubro promovido ante el juzgado primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado, en el cual el ciudadano demandado como aval, al contestar la demanda instaurada en su contra, opuso en su pertinente curso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. El excepcionista únicamente esgrimió como defensa en lo que aquí interesa la incompetencia sin expresar motivo legal alguno tendiente a desvirtuar la competencia de la autoridad judicial de primera instancia. Por tanto, no obstante a lo anterior, considerando que la cuestión de competencia reviste un interés eminentemente público y por cuanto sirve para definir si una autoridad judicial tiene o no la facultad para dirimir una contienda ante ella planteada, en tal virtud esta autoridad procedió al estudio y análisis con estricto apego a derecho de los elementos procesales de primera instancia que se tuvieron a la vista a fin de resolver sobre la procedencia o improcedencia de dicha competencia. Por ende, la resolución que nos atañe determinó que la autoridad competente para conocer de la controversia por ende, la resolución que nos atañe determinará la autoridad competente para conocer de la controversia principal. Como se ha expuesto previamente, el demandado como aval en este asunto opuso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción sin expresar motivo alguno tendiente a desvirtuar la competencia de la autoridad judicial de primera instancia, como se señaló precedentemente. En el proyecto se propone declarar improcedente dicha excepción de incompetencia. Preponderantemente se acentúa que en el juicio ejecutivo mercantil oral del que dimana el TOCA, sustentado en un pagaré identificado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito como cosa mercantil en su artículo primero, el cual se rige por ordenamientos de carácter federal, como son el Código de Comercio y la citada ley especial. Por lo que la controversia que se suscite al respecto se torna de naturaleza mercantil en términos de lo dispuesto en los numerales primero, cuarto, 75, fracción 20, 1063 y 1391 del Código de Comercio y primero, quinto de la invocada ley, y su conocimiento debe estar a cargo de un juez especializado en materia mercantil. También es oportuno destacar que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que corresponde a los tribunales de la Federación conocer todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, y que cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor los jueces y tribunales del orden común de los estados, es decir, el mencionado dispositivo constitucional establece la concurrencia de jurisdicción entre jueces y tribunales del orden común y federal en los casos que ese mismo precepto determina. En esta línea argumentativa es menester relucir el contenido en el artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio, que establece: sea cual fuera la naturaleza del juicio, será juez competente el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Precisado lo anterior, se observa de la copia certificada de constancias deducidas del expediente número 6/2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil oral que integra este TOCA, que la pactora
En dicho asunto promovió el juicio de referencia ante el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado y para sustentar la acción ejercida exhibió un único pagaré suscrito por el hoy oponente en la ciudad de Mérida, Yucatán. Del concerniente título de crédito base de la acción también se advierte que el signante como aval se comprometió a pagar incondicionalmente a favor de la parte actora la cantidad que el pagaré basal consigna en la forma y términos que aparecen pactados y demás prestaciones que ahí se indican, señalando para tal efecto como lugar para el cumplimiento de su obligación de pago la ciudad de Mérida. Así, pues, atendiendo que el demandado se sometió a cumplir con la obligación contenida en el pagaré basal en Mérida, Yucatán, y que el juicio del cual dimana este toca se trata de un procedimiento ejecutivo mercantil oral en el que únicamente se afectan intereses particulares y de acuerdo con el artículo constitucional aludido en aquellas controversias del orden civil o mercantil en el que solamente se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección de la parte actora que en este caso es la ciudad de Mérida, Yucatán, lugar designado por el demandado para el cumplimiento al demandado para el cumplimiento de la obligación contenida en el título de crédito base de la acción. Ahora bien, como en la especie se establece la competencia concurrente en favor de cualquiera de las dos autoridades, fuero común o federal, a elección de la parte actora en ejercicio del derecho que al respecto le concede el invocado precepto constitucional, eligió un juez con jurisdicción en Mérida, Yucatán y del orden común para conocer del procedimiento de origen, lo que resulta evidente que la competencia para conocer del juicio en comento se surte a favor de un juez que conozca de la materia mercantil y cuya jurisdicción comprenda la ciudad de Mérida, ya sea del orden federal o del orden común. Pero atendiendo a lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 104 constitucional antes invocado, que como hemos dicho establece la competencia concurrente en favor de cualquiera de las dos autoridades a elección de la parte actora, los jueces y tribunales del orden común de los estados, en virtud y tomando en consideración que la parte actora del juicio de que se trata en ejercicio del derecho que al respecto le concede el invocado precepto constitucional, eligió un juez de orden común con jurisdicción en la ciudad de Mérida, Yucatán, para conocer del procedimiento de origen, lo que resulta evidente por cuanto presentó su escrito inicial de demanda ante la oficialía de partes común a los juzgados civiles y mercantiles y de lo familiar del primer departamento judicial del Estado y no al fuero federal, y que la citada oficialía de partes en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en relación con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente, turnó dicha demanda al Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado para la sustanciación del juicio de que se trata. Órgano con competencia en todo el territorio del Estado de Yucatán, que además atendiendo al procedimiento que se insta y al monto de la suerte principal que se reclama en la demanda, que es de 1.500.000 pesos sin centavos por concepto de suerte principal, es a quien corresponde conocer de dicho asunto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1390 ter y 1390 ter 1 del Código de Comercio y que en términos de los acuerdos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, compete conocer de los mismos. Sirve de apoyo a lo antes expuesto la jurisprudencia número 1, primera, diagonal J, 5 del 97, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice que con el rubro que dice competencia en un juicio ordinario mercantil corresponde al juez a quien las partes se sometieron en el contrato, cuyo texto será reproducido en el engrose de este asunto en caso de ser aprobado. Asimismo, robustece lo anterior el criterio sostenido por la primera sala del más alto tribunal de esta nación en la tesis primera, diagonal J 17 del 2010,
cuyo rubro es jurisdicción concurrente, si en el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia se someten, deben quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del Tribunal Federal o local de su elección, cuyo texto igualmente será incluido en el engrose en caso de ser aprobado. Asimismo, la jurisprudencia, competencia federal o concurrente en un juicio civil, hipótesis en que se presentan tratándose de controversias sobre aplicación de leyes federales o tratados internacionales, que igualmente será anexado el texto al engrose en caso de ser aprobado. Pues es factible destacar que no procede imponerle al excepcionista la multa y sanción pecuniaria previstas respectivamente en los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio, pues de las actuaciones contenidas en el TOCA en que se actúa no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción se haya opuesto sin razón en el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe, ya que si bien es cierto que el demandado como aval no acreditó de modo alguno la procedencia de la excepción de referencia, también resulta verdad que esa situación no es suficiente para tener por aprobadas las circunstancias antes enunciadas. Por tal motivo, la propuesta en este caso es declarar improcedente la excepción de incompetencia. Pregunto si existe algún comentario u observación al proyecto presentado. En mi opinión está suficientemente expuesto en aptitud para proceder a la votación correspondiente. Coincido con lo que expuso, señor magistrado, y por lo tanto pido al señor secretario si sirva a solicitar el sentido de la votación. Atento el listado. Solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señor magistrado de primera, Ingrid Piedra Cárdenas. A favor del sentido propuesto. Señor magistrado de segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor del sentido propuesto. Señor magistrado de tercera, Leticia Socorro como Magaña. A favor del sentido que se propone. Señor magistrado presidenta, informe el sentido de la votación, que lo es de 3 votos a favor del mismo. Este tribunal determina por unanimidad de votos resolver en el TOCA 32/2023 y declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta por una persona física ante el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente número 6/2023 relativo al juicio ejecutivo mercantil oral promovido por diversa persona física por conducto de su endosatario en contra de la deudora principal y del citado excepcionista como aval. Gracias, magistrada presidenta. Por último, pongo a su consideración el TOCA 33/2023 relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. El presente asunto proviene de un juicio ejecutivo mercantil oral al rubro promovido ante el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado, en el cual contienden las partes y en atención a que la ciudadana demandada, al contestar la demanda instaurada en su contra, opuso su pertinente curso de excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. La excepcionista exclusivamente utilizó como defensa, en lo que aquí importa, la incompetencia, sin formular motivo alguno tendiente a desvirtuar la competencia de la juez de primer grado. Así pues, no obstante a lo precedente, considerando que la cuestión de competencia reviste un interés eminentemente público, por cuanto sirve para definir si la autoridad judicial tiene o no facultad para dirimir una contienda ante ella planteada, en tal mérito esta autoridad procedió al estudio y análisis con estricto apego a derecho de los elementos procesales de primera instancia que se tuvieron a la vista a fin de resolver sobre la procedencia o improcedencia de dicha cuestión competencial. Por ende, el fallo que nos concierne estableció
que la autoridad competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil oral primigenio. Ahora bien, como se ha esgrimido anticipadamente, la demandada opuso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción sin enunciar motivo legal alguno tendiente a desvirtuar la competencia de la autoridad judicial del Estado de primera instancia con que se señaló precedentemente. En el proyecto se declara improcedente dicha excepción de incompetencia. Primeramente, se resalta que en el juicio ejecutivo mercantil del que dimana el TOCA apoyado en un pagaré identificado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito como cosa mercantil, en su artículo primero, el cual se rige por ordenamientos de carácter federal, como son el Código de Comercio y la citada ley especial, por lo que la controversia que se suscribe al respecto se torna de naturaleza mercantil. En términos de lo dispuesto en los artículos primero, cuarto, 75, fracción 20, 1063 y 1391 del Código de Comercio, y primero y quinto de la ley invocada, y su conocimiento debe estar a cargo de un juez especializado en materia mercantil. Asimismo, es viable de relucir que el precepto legal 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instituye que corresponde a los tribunales de la Federación conocer todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, y que cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas a elección del actor los jueces y tribunales del orden común en los estados. Es decir, el mencionado dispositivo constitucional establece la concurrencia de jurisdicción entre jueces y tribunales del orden común y federal en los casos que ese propio precepto determina. En este orden de ideas es menester resaltar el contenido del artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio, que dispone, sea cual fuera la naturaleza del juicio, será juez competente el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Constreñido de lo anterior, se desprende de la copia certificada de constancias deducidas del expediente número 6/2023 concerniente al juicio ejecutivo mercantil que compone este TOCA, que la parte actora en dicho asunto promovió el juicio de referencia ante el juzgado primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado, y para sustentar la acción ejercitada, exhibió un único pagaré suscrito por la actual oponente en la ciudad de Mérida, Yucatán. Del concerniente título de crédito base de la acción, también se advierte que la asignante, como deudora principal, se comprometió a pagar incondicionalmente a favor de la parte actora la cantidad que el pagaré base de la acción consigna en la forma y términos que aparecen pactados y demás prestaciones que ahí se indican, señalando para tal efecto como lugar para el cumplimiento de su obligación el pago de la ciudad de Mérida, Yucatán. Así pues, atendiendo que la demandante atendiendo a que la demandada se sometió a cumplir con la obligación contenida en el título de crédito basal en Mérida, Yucatán, y que el juicio del cual dimana se toca se trata de un procedimiento ejecutivo mercantil oral en el que exclusivamente afecta intereses particulares y de acuerdo con el artículo constitucional aludido en aquellas controversias del orden civil o mercantil en el que directamente se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección de la parte actora, que es la ciudad de Mérida, Yucatán, lugar designado por la demandada para el cumplimiento de la obligación contenida en el pagaré basal. En el presente asunto se establece la competencia concurrente en favor de cualquiera de las dos autoridades, fuero común o fuero federal, a elección de la parte actora, en ejercicio del derecho que al respecto le concede el invocado precepto constitucional, y éste eligió un juez con jurisdicción en Mérida, Yucatán y del orden común para conocer del procedimiento de origen, lo que resulta evidente que la competencia para conocer del juicio en comento se surta a favor de un juez que conozca de la materia mercantil y cuya jurisdicción comprenda la ciudad de Mérida, Yucatán, ya sea del orden federal o del orden común, empero atendiendo lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 104 del artículo constitucional antes invocado, es que, como hemos dicho, establece la competencia concurrente en favor de cualquiera de las dos autoridades a elección de la parte actora, los jueces y tribunales del orden común de los estados, y en tal virtud, tomando en consideración que la parte actora del juicio de que se trata
en ejercicio del derecho que al respecto le concede el invocado precepto constitucional, eligió un juez del orden común con jurisdicción en la ciudad de Mérida para conocer del procedimiento de origen, lo que resulta evidente cuando presentó su escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles Mercantiles y de lo Familiar del primer Departamento Judicial del Estado y no a la del Fuero Federal, y que la citada Oficialía de Partes, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 153 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en relación con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente, turnó esta demanda al Juzgado Primero de Oralidad del Poder Judicial del Estado para la sustanciación del recurso de que se trata, órgano con competencia en todo el territorio del Estado de Yucatán, que además, atendiendo al procedimiento que se insta y al monto de la suerte principal que se reclama en la demanda, que es la de 1.500.000 pesos sin centavos por concepto de suerte principal, es a quien corresponde conocer de dicho asunto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1390 ter y 1390 ter 1 del Código de Comercio, y que en términos de los acuerdos generales números EX 23-18-11-21-01 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 19 de diciembre de 2018, mismo que modificó la determinación y amplió la competencia del territorial del Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado, y en términos de los numerales primero, segundo, respectivamente, de dicho acuerdo, se advierte en lo que nos interesa que a partir del 1 de febrero del año 2019, el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado cambiaría denominación, quedando como Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado, mismo que conservaría su sede en la ciudad de Mérida, pero para la celebración de audiencias se trasladaría a las distintas sedes de los juzgados mixtos de los 3 departamentos judiciales en que se divide el Estado para favorecer el derecho de acceso a la justicia de las partes, conociendo de los procesos en materia de oralidad establecidos en el Código de Comercio y que tendría competencia en todo el territorio del Estado de Yucatán, por lo que es en tales términos que se colige que la autoridad jurisdiccional del Fuero Común resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado y por lo consiguiente su titular como autoridad facultada por la ley para ese efecto, y haber sido elegida su competencia por la parte actora, por lo que resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio. Sirve de apoyo a lo antes expuesto. La jurisprudencia con el rubro competencia en un juicio ordinario mercantil corresponde al juez a quien las partes se sometieron en el contrato. Asimismo, robustece este asunto lo sostenido por la primera sala del más alto tribunal, que de rubro jurisdicción concurrente, si el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia se someten, debe quedar a salvo sus derechos para acudir a la potestad jurisdiccional del Tribunal Federal o local de su elección. Asimismo, la jurisprudencia, competencia federal o concurrente en un juicio civil, hipótesis en que se presentan tratándose de controversias sobre aplicación y de leyes federales o de tratados internacionales, cuyos rubros serán transcritos en el engrose de este toca en caso de ser aprobado. Posteriormente, es factible destacar que no procede imponerle al excepcionista la multa y sanción pecuniaria previstas respectivamente en los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio, pues de las actuaciones contenidas en el toca en que se actúa, no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción de incompetencia por declinatoria jurisdiccional se haya opuesto sin razón con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe, ya que si bien es cierto que la demandada no acreditó de modo alguno la procedencia de la excepción de referencia, también resulta verdad que esa situación no es suficiente para tener por probada las circunstancias antes enunciadas. Por lo tanto, la propuesta es declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria. Pregunto si existe algún comentario u observación al proyecto presentado. Suficientemente expuesto por mi parte, señora magistrada. Gracias. Coincido, señor magistrado, y por lo tanto estamos en
condiciones de proceder a la votación. Proceda, señor secretario. Atento al listado, solicito la votación del proyecto de resolución propuesta por la magistrada ponente. Señor magistrado primera, Ingrid Pireo Cárdenas. Con el proyecto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. Con el sentido de la propuesta. Señor magistrado tercera, Leticia Socorro como Magaña. Con el proyecto presentado. Señora magistrada presidenta, informo al siguiente de la votación, que lo hay de 3 votos a favor del mismo. Este tribunal, por unanimidad de votos, determina en el TOCA 33 diagonal 2023 declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente número 6 diagonal 2023 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de su endosatario en procuración en contra de la citada excepcionista como deudora principal y en contra de diversa persona como aval. A continuación, se procederá al análisis de los proyectos de resolución a cargo de la ponencia del señor magistrado José Rubén Ruiz Ramírez, a quien se le concede el uso de la voz para la exposición de los proyectos correspondientes. Señor magistrado, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señora magistrada presidenta. Con su permiso, señoras magistradas, se pone a su consideración el TOCA 9-2023, que deriva de un recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de un auto de fecha 5 de octubre de 2022, en el que se aprobó una planilla de liquidación por la cantidad de 6.420.149 pesos con 30 centavos, moneda nacional, por concepto de intereses moratorios, dictado por la jueza tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado, en el juicio ordinario mercantil número 215-2014. La parte apelante esencialmente sostiene que la jueza cometió fundar y motivar el auto de 5 de octubre de 2022, en el que se aprobó la planilla de liquidación de intereses moratorios exhibida o presentada por la parte actora. Aduce violación a las normas del procedimiento protegidas por los preceptos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su opinión, la jueza no expresó razonamientos lógicos jurídicos para determinar la legalidad de la planilla de liquidación de referencia, afirmando que el cálculo realizado por la parte actora fue incorrecto y que no se tomaron en cuenta los argumentos planteados en su escrito de oposición, invocando la tesis aislada 17, primera CT 12C de Tribunales Colegiados de Circuito con registro 2008-131 del rubro incidente de liquidación de sentencia en materia mercantil al constituir un juicio autónomo del principal. Las manifestaciones emitidas por el demandado incidentista son parte de la litis a dirimir y el juzgador tiene la obligación de pronunciarse al respecto al resolver sobre la procedencia de aquel. Interpretación del artículo 1348 del Código de Comercio. Al referido agravio en contra del contenido del auto apelado, que si bien no es de extensión muy amplia, sí es lo suficiente para ajustarse a los principios de legalidad y economía procesal ingénitos de los ordinales 14, 16 y 17 de nuestra Constitución Suprema, por lo que, en mi opinión, dichos agravios deben calificarse, y así se propone, como infundados por las siguientes razones. La fundamentación y motivación se constituyen como elementos básicos del derecho humano con la finalidad de evitar que la autoridad actúe de forma arbitraria y en su caso permitir que el gobernado tenga la posibilidad de defenderse, la cual se alcanza a través de la exigencia de que los actos de autoridad
solo se emitan cuando se cuente con respaldo legal para ello y existe algún motivo para dictarlo. Así, el respaldo legal para emitir los actos de autoridad se traduce en la fundamentación que estos deben tener, lo cual se entiende como la obligación de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso concreto, en tanto que el motivo para dictar dichos actos constituye la motivación de los mismos, que consiste en señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, en el entendido de que es necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Bajo estas circunstancias, resulta necesario precisar que el incidente de liquidación como tal es un procedimiento contencioso que tiene por objeto establecer con precisión la cuantificación de las cantidades líquidas decretadas en una sentencia ejecutoriada, con la finalidad de poder determinar si el cálculo contenido en la planilla de liquidación fue realizado de conformidad con los lineamientos jurídicos aplicables y si es acorde a las bases fijadas en la condena. Es por eso que en materia mercantil, dentro del marco jurídico mexicano, el Código de Comercio, en su artículo 1348, prevé el procedimiento que debe seguirse para que el juzgador pueda determinar en cantidad líquida el importe de la condena cuya sentencia no lo fije en esa forma, a través de la cuantificación contenida en una planilla de liquidación propuesta por la parte actora, por la parte a cuyo favor se pronunció la sentencia. Artículo 1348. Si la sentencia no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por 3 días a la parte condenada, y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo, lo que en derecho corresponda. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. De este numeral se desprende que la tramitación del incidente de liquidación se inicia con el escrito que contiene una propuesta de cuantificación líquida, por medio de la cual la parte interesada solicita ante el juez que dictó la sentencia en primera instancia su liquidación, solicitud, con la cual se dará vista por 3 días a la parte actora para que haga valer sus derechos, culminando el procedimiento con la sentencia interlocutoria, por medio de la cual se resuelve la aprobación o no de la planilla de liquidación respectiva. De lo anterior se deduce que dentro de los requisitos que debe cumplir quien promueve la ejecución, la propuesta de liquidación tendrá que contener la referencia a la parte resolutiva de la sentencia a ejecutar y la determinación de las cantidades adeudadas, con la forma en que se considera deben ser cuantificadas, con la finalidad de que el juez apruebe la planilla propuesta. En concordancia con lo anterior, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 81/96, mediante resolución de 13 de agosto de 1997, de la cual derivó la jurisprudencia con registro digital 197-383, tesis primera J 3597, visible en la página 126 del tomo 6, noviembre de 1997, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta del rubro planilla de liquidación en el juicio ejecutivo mercantil. Aunque no se oponga a ella el condenado, el juez tiene facultad para examinar de oficio su procedencia. Estableció que el juez, como director del proceso, está posibilitado legalmente para examinar de oficio que la planilla de liquidación se ajuste a la condena decretada, aun cuando no medie oposición del vencido, pues previo análisis de su comprobación y justificación, decidiendo en forma justa con apoyo en los elementos que le sean allegados y atendiendo primordialmente a las bases que para ese fin se desprendan de la resolución principal, sin modificarlas, anularlas o rebasarlas, para así respetar los principios fundamentales del proceso, como el de la invariabilidad de la litis una vez establecida, o el de congruencia, así como la inafectabilidad de las bases de la cosa juzgada. Con base en ello, para llegar a determinar si el auto apelado está debidamente fundado y motivado, es necesario dilucidar si la comprobación y justificación que realizó la juzgadora a la planilla de liquidación se ajustó a las bases fijadas en condena decretada y si ésta es congruente con los elementos allegados al juicio y al procedimiento incidental, incluyendo la oposición del deudor. Para una mejor comprensión del presente asunto, conviene precisar, a modo de antecedentes, que la parte actora, por escrito presentado el 23 de junio de 2022, por conducto de su apoderado, dentro del juicio ordinario mercantil registrado bajo el número 215-2014,
que se sigue ante el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, impulsó la fase ejecutiva de la sentencia condenatoria requiriendo el pago de la cantidad de 6.420.149 pesos con 30 centavos moneda nacional por concepto de intereses moratorios generados desde el día 25 de abril de 2012 al día 25 de abril de 2022, calculados a partir de una tasa de interés de 36%, en los términos fijados en el considerando tercero de la resolución de fecha 18 de junio del año 2018 dentro del TOCA 154/2017 dictada por la entonces Sala Colegiada Mixta del Tribunal Superior de Justicia, que en cumplimiento a la Ejecutoria Federal de 23 de mayo de 2018 emitida por el Tribunal Colegiado en materia civil y administrativa del 14º Circuito, en el juicio de amparo directo 740/2017, resolvió lo siguiente. Tercero, se modifica la sentencia definitiva de fecha 21 de marzo de 2017, dictada por la juez tercero mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en autos del expediente 215/2014, referente al juicio ordinario mercantil, de referencia, única y solamente para el efecto de reducir la tasa de interés originalmente concretada por las partes, que lo fue del 41.76% anual concertado al 36% anual, a lo que es lo mismo se reduce el 3.82% mensual al 3% mensual, a fin de que el punto resolutivo segundo de la misma quedara en los términos precisados en dicha sentencia. Es decir, que se condenó a la parte demandada al pago de la cantidad de 1.759.909 pesos con 35 centavos moneda nacional en concepto de capital y la cantidad de 218.005 pesos con 64 centavos moneda nacional en concepto de capital vencido, y las cantidades que resulten en concepto de intereses moratorios computados dichos intereses a partir de la fecha en la que el acreditado, que fue el demandado, hubiere cumplido con sus obligaciones de pago convenidas, más los que se sigan generando hasta la total liquidación del adeudo a razón de una tasa anual fija del 36%. Mediante auto de 28 de junio de 2022, la jueza ACO tuvo por presentado al actor con su propuesta de planilla de liquidación y ordenó, conforme al procedimiento de ejecución previsto por el artículo 1348 del Código de Comercio vigente, que se le diera vista a la demandada por el término de 3 días para el uso de sus derechos, oportunidad que hizo valer el demandado mediante un escrito presentado ante el Juzgado de Origen el 5 de julio de 2022, oponiéndose a la aprobación de la planilla de liquidación, porque en su opinión no se relacionó la cantidad en concepto de capital y que por ello no se podía tener certeza de que la cantidad adeudada en concepto de intereses moratorios fuera la correcta. La juzgadora dictó el auto apelado el 5 de octubre de 2022, considerando que la planilla de liquidación propuesta por la parte actora se encontraba ajustada a derecho, fundando su decisión en los artículos 1086 y 1348 del Código de Comercio reformado y decretando el pago por la cantidad líquida ya mencionada con antelación, por concepto de intereses moratorios calculados hasta el día 13 de junio del año 2022, declarando a su vez improcedentes los argumentos esgrimidos por el demandado, pues a juicio de, en opinión del de la voz, son infundados los argumentos de disenso de la parte apelante, por cuanto afirma que la jueza ACO básicamente omitió fundar y motivar la aprobación de la planilla de liquidación en perjuicio de los preceptos constitucionales 14, 16 y 17 por contravenir las normas del procedimiento, ya que en su opinión la juzgadora no realizó un razonamiento lógico y jurídico para determinar la legalidad de la planilla de liquidación. Contrario a ello, se estima que el procedimiento incidental del cual derivó la aprobación de la planilla de liquidación sí fue sustanciado conforme a lo previsto en el artículo 1348 del Código de Comercio vigente, y lo resuelto mediante el auto de 5 de octubre de 2022 es congruente con los elementos allegados al juicio y al procedimiento incidental, así como también la cantidad líquida fijada en concepto de intereses moratorios es acorde a las bases fijadas en la sentencia ejecutoriada, y de la cual se advierte que se ordenó se le diera vista a la hora recurrente,
a la hora recurrente para hacer valer sus derechos, cumpliendo así la jueza ACO con su obligación de fundar y motivar su actuación. Lo anterior es así porque desde el punto de vista formal, para cumplir la juzgadora con la exigencia de fundar y motivar, basta que exprese con precisión el precepto legal aplicable y quede claro el argumento principal sin que pueda exigirse mayor amplitud y abundancia que la sola expresión de lo estrictamente necesario, para que de manera sustancial se comprenda el argumento expresado por dicha autoridad. Únicamente la omisión total de motivación o aquella que sea tan imprecisa que no anuncie elementos suficientes al afectado para defender sus derechos o impugnar el razonamiento aducido por la juzgadora podrá conducir a la modificación del auto apelado por la falta formal de motivación y fundamentación y lo que en la especie no acontece, ya que existe adecuación entre los motivos aducidos por la jueza de origen y las normas aplicables al caso, dando razón de las circunstancias particulares que tuvo en consideración para aprobar la planilla de liquidación. Sirve para robustecer ello el criterio contenido en la jurisprudencia 1 primero TJ 40 con registro digital 1869-10 emitida por tribunales colegiados de circuito de la novena época del rubro motivación, solo su omisión total o la que sea tan imprecisa que no dé elementos para defenderse el del acto da lugar a la concesión del amparo, cuyos datos y textos serán agregados al engrose en caso de ser aprobada la presente propuesta. En este orden de ideas, en cuanto a los aspectos de la fundamentación del auto apelado, basta decir que como regla general los juzgadores están obligados a fundar sus determinaciones cumpliendo con este deber sin necesidad de invocar de manera expresa a él o los preceptos de que la fundaron, ya que ésta se encuentra implícita dentro del examen exhaustivo del debate incidental. En efecto, la juez ACO, al citar los numerales 1086 y 1348 del Código de Comercio reformado, satisfizo tal obligación y cumplió con la garantía de legalidad necesaria para los actos de autoridad, porque cuando la compresión de la resolución conduce a la norma aplicada, la falta de formalidad de mencionar un número de preceptos en particular puede dispensarse. Por lo tanto, es inexacto que el auto impugnado carezca de fundamentación y motivación o que se hayan violentado las normas del procedimiento como aduce el impetrante, ya que en concordancia con las consideraciones plasmadas, se puede afirmar que la jueza ACO señaló con precisión las circunstancias especiales que tuvo en consideración para acceder a lo instado en la planilla de liquidación, de lo que se colige que emitió dicho auto combatido conforme a las leyes que lo rigen, extrayendo un argumento conclusivo, si bien de extensión no muy amplia, sí lo suficiente para ajustarse al principio constitucional y convencional de legalidad y economía procesal ingénitos de los ordinales 14, 16 y 17 de nuestra Constitución Suprema. Al efecto, resulta aplicable la tesis aislada P. 116-2000 con registro digital 19-1358 emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el mes de agosto del año de 2000, con el rubro fundamentación y motivación. El cumplimiento a dicha garantía, tratándose de resoluciones jurisdiccionales, se verifica sin que se invoquen de manera expresa sus fundamentos cuando los razonamientos de estas conduzcan a las normas aplicables, cuyos datos y textos se agregarán en el engrose en caso de que sea aprobada la presente propuesta. Asimismo, de la revisión a las constancias del expediente de apelación, se aprecia que el cálculo contenido en la planilla de liquidación se encuentra ajustado a las bases fijadas en el resolutivo segundo de la sentencia condenatoria que ya se ha expresado. Por lo que el resultado del análisis previo de la comprobación y justificación realizado por la jueza ACO a las cantidades propuestas por la parte actora fue congruente con las bases que para ese fin se fijaron en la sentencia condenatoria, sin que se advierta en su determinación contravención a los principios fundamentales del proceso como el de la invariabilidad de la litis o el de la congruencia, así como la inafectabilidad de las bases de la cosa juzgada. En efecto, los intereses moratorios a los que fue condenado el impetrante mediante la sentencia condenatoria fueron fijados en razón de una tasa anual del 36%, aplicado sobre la cantidad de 1.759.909 pesos con 35 centavos, moneda nacional en concepto de capital vigente. Porcentaje anual que dividido entre 360 días nos da como resultado el porcentaje de tasa diaria que es igual a la cifra de 0.10%.
A su vez, los días transcurridos a partir del día 25 de abril de 2012 hasta 13 de junio de 2022, fecha señalada en la planilla de liquidación exhibida por la actora, representan la cantidad de 3.648 días, en mérito de que del 25 de abril de 2012 al 25 de abril de 2022 se consideran transcurridos 10 años, es decir, 120 meses, que equivalen a 3.600 días, en tanto que del día 26 de abril de 2022 al 13 de junio del mismo año se computan en total 48 días, siendo la suma de días resultantes la cantidad de 3.648 días transcurridos, siendo que el resultado obtenido de multiplicar la cantidad de días transcurridos contados a partir de la fecha en que el acreditado, ahora demandado, apelante hubiere incumplido en sus obligaciones de pago convenidas y hasta la fecha que la actora propuso en su planilla de liquidación por el porcentaje de tasa diaria 3.648 días transcurridos por 0.10% de tasa diaria, y finalmente ese resultado multiplicado por el capital vigente 3.648 por 1.759.909 pesos con 35 centavos, nos arroja efectivamente la cantidad de 6.420.149 pesos con 30 centavos moneda nacional, por concepto de intereses moratorios generados del día 25 de abril de 2012 al día 25 de abril de 2022, calculados a partir de una tasa de interés de 36% en los términos fijados en la sentencia condenatoria. De ahí que resulta infundado lo esgrimido por el apelante al afirmar que la ACU no realizó las operaciones matemáticas correspondientes para calcular los intereses moratorios, porque en su opinión el cómputo propuesto por el actor en la planilla de liquidación era incorrecto. Por el contrario, como ha quedado justificado con las operaciones matemáticas realizadas, la cantidad líquida calculada por el actor en su propuesta de liquidación y aprobada mediante auto de 5 de octubre de 2022 por la cantidad de 6.420.149 pesos con 30 centavos moneda nacional a partir de una tasa de interés del 36%, demuestra que sí existió por parte de la jueza de primera instancia un análisis previo, cuantificación y comprobación de la cantidad propuesta en la planilla de liquidación y que a juicio del de la voz dicha cantidad líquida en concepto de interés moratorio es correcta y adecuada. En las relatadas condiciones y ante lo infundado que se propone calificar el agravio formulado, se propone, señoras magistradas, también confirmar el auto apelado. Es cuanto.
Señora magistrada presidenta, informo que tenemos problemas técnicos con relación a la grabación de esta sesión. Entonces, procederemos a hacer un receso en lo que se subsana Sí, lo que magistrada. acaba de informar. Gracias. Se levanta el receso decretado y toda vez que ya se han superado las dificultades técnicas, continuamos con la sesión. Y habiendo escuchado el proyecto de resolución del señor magistrado, pregunto en relación al TOCA 9/2023, pregunto si existe algún comentario u observación al contenido del mismo. Por mi parte, ningún comentario. Me encuentro en condiciones de llevar a cabo mi voto. De la misma manera, coincido, señora magistrada, y por lo tanto le pido al señor secretario proceda conforme. Atento al listado, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente. Señor magistrado primera, Ingrid Pireo Cárdenas. A favor del sentido propuesto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor del sentido propuesto. Señor magistrado tercera, Leticia Socorro como Magaña. A favor del sentido que se propone. Magistrada presidenta informó el sentido de la votación, que lo es de 3 votos a favor del mismo. Este tribunal aprueba por unanimidad de votos el proyecto presentado en el TOCA 9/2023 y determina confirmar el auto apelado de 5 de octubre de 2022 emitido por la juez del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en el expediente marcado con el número 215/2014 relativo al juicio ordinario mercantil promovido por una persona moral denominada, promovido por una persona moral por conducto de su apoderado en contra del citado recurrente. A continuación se somete a consideración, señoras magistradas, el TOCA 22/2023, consiste en una excepción de incompetencia derivada del juicio oral mercantil 601/2021. La parte demandada, al contestar la demanda, puso la excepción de incompetencia por declinatoria de nación de territorio. Sostuvo que su administración principal de la sociedad moral se encuentra en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y para ello exhibió la constancia de situación fiscal, por lo que en su consideración era competente para conocer el juez perteneciente al Distrito Judicial del Estado de México, en términos del artículo 1104, fracción tercera del último párrafo del Código de Comercio. Las pruebas que se ofrecieron en el presente asunto son la documentación pública consistente en la referida constancia de identificación fiscal de la persona moral demandada, misma que se le consideró con valor en términos del artículo 1292 del Código de Comercio, con la que se acredita tiene como domicilio fiscal identificado ante el Servicio de Administración Tributaria, uno ubicado en Cuautitlán, Estado de México. La parte actuada, por su parte, ofreció la documental consistente en impresiones digitales obtenidas de la página web de la persona moral demandada, al cual se le considera como indicio y valor en términos de lo dispuesto por el artículo 210A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al artículo 1054 del Código de Comercio, con el que se acredita que tiene domicilio también en la ciudad de Mérida, Yucatán. Además de documentales consistentes en copias del expediente relativo ante el juez primero de unidad mercantil del Poder Judicial del Estado de Yucatán, consistentes en el citatorio y notificación de 8 y 9 de diciembre del año 2021, levantados por el Fedatario Judicial con motivo del emplazamiento practicado a la par, preciso con motivo del emplazamiento practicado, y los actos de fecha 14 de noviembre del año 2022, 11 de enero de 2023, a la cual se le asigna valor en términos del artículo 1292 del Código de Comercio. La propuesta es declarar improcedente la excepción, señoras magistradas,
Toda vez que de las facturas exhibidas como base de la acción no se puede inferir que exista un sometimiento expreso ni tácito de las partes a determinado tribunal para conocer del asunto, ni que se hubiese señalado lugar para ser requerido judicialmente de pago o para cumplir con obligación alguna. No existe manifestación de voluntad en ese sentido en tales documentos, aunado a que no se ofreció documento alguno relacionado con las facturas que acrediten la expresión de voluntad por parte de la demandada que se refieren a los artículos 1092, 1093 y 1104, fracciones 1 y 2 del Código de Comercio. Por lo que para determinar la competencia en el juicio que se encuentra sustentado en factura, se acude por exclusión al supuesto que se contrae la fracción tercera del invocado artículo 1104 del ordenamiento mercantil en cita, que señala que el juez es juez competente del domicilio del demandado, y siendo el caso que la ciudad demandada como la persona moral demandada tiene su domicilio principal en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, lo que si bien acreditó con la cédula de identificación fiscal que en copia certificada fue emitida por el juzgado de origen y que ofreció como prueba de su parte, ello solo acredita como tal el domicilio fiscal de la misma, señalado ante el Servicio de Administración Tributaria. Sin embargo, también cuenta con sucursales en algunos estados de la República Mexicana y una de ellas se encuentra en la ciudad de Mérida, Yucatán, ubicada en la colonia centro de esta ciudad, y por ello se considera que también resulta competente para conocer de dicho asunto un juez mercantil con jurisdicción en esta ciudad, en mérito del artículo 1104, fracción tercera, al tener varios domicilios, es juez competente el que elija el actor. Además, constituye un hecho notorio por el servicio que ofrece la persona moral demandada, la cual se dedica a transportes y de servicio público en general, tal como se desprende de los hechos narrados en el escrito de demanda, así como que cuenta con la sucursal referida en esta ciudad de Mérida, en la colonia centro de esta localidad, como ya se ha dicho. De acuerdo a la información contenida y consultable en la página web de referencia, en la cual se advierte que la misma bajo el rubro de cobertura ofrece información precisamente acerca de los sitios donde se ubican sus sucursales, en la que fácilmente es advertible que una de ellas está en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Por lo que se encuentra en aptitud de hacer uso de su derecho de defensa sin perjuicio alguno para ella. Para ello se invocan las tesis con rubros: información proveniente de Internet, valor probatorio, competencia para conocer de un juicio ordinario mercantil ante multiplicidad de administraciones, domicilios de la persona moral demandada, se surte a favor del juez que elija la parte actora en términos de lo previsto por el artículo 1104, fracción tercera del Código de Comercio. Competencia en un juicio mercantil, la factura por sí sola no es eficaz para determinar la concurrencia de voluntades a que se refieren los artículos 1092, 1093 y 1104, fracciones 1 y 2 del Código de Comercio, y ante ese supuesto corresponde conocer del asunto al juez del lugar en donde se ubique el domicilio del demandado. Información contenida en páginas de internet, su valor probatorio en el juicio contencioso administrativo federal, hecho notorio, concepto general y jurídico, entre otras. Por lo tanto, señoras magistradas, se propone declarar improcedente la excepción. Pregunto si existe alguna observación o comentario al proyecto presentado. No de mi parte, magistrada presidenta, me encuentro en condiciones ya de emitir mi voto. Coincido con usted, señora magistrada, por lo tanto, le pido al señor secretario proceda a solicitar la votación. Atento al listado, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente. Señora magistrada primera, Ingrid Pireo Cárdenas. A favor del sentido propuesto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor de la propuesta. Señora magistrada tercera, Leticia Socorro Como Magaña. A favor del sentido que se propone. Señora magistrada presidenta, informo el sentido de la votación, que lo es de 3 votos a favor del mismo. Se aprueba por unanimidad de votos el proyecto presentado en el TOCA 22 diagonal 2023. En consecuencia, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada ante el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente número 601 diagonal 2021 relativo al juicio oral mercantil promovido por una persona moral por conducto de su apoderado
en contra de diversa persona moral. A continuación, se somete a su consideración el TOCA 26-2023, consistente en una excepción de incompetencia, derivado del juicio ejecutivo mercantil 362-2022 del juzgado mercantil del juzgado primero mercantil del primer departamento judicial del Estado, en el que la demandada opuso excepción de incompetencia al contestar la demanda, argumentando que el juicio instalado es de naturaleza mercantil, que se debe tramitar, se encuentra regulado por lo dispuesto en el Código de Comercio, al ser de carácter federal, por lo que debe conocer del mismo el juez de distrito, que es la autoridad competente en su opinión, a quien le corresponde la aplicación de las leyes federales. A lo cual se propone, señores magistrados, salvo su mejor opinión, declarar improcedente la excepción, con base en el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Federal, en cuanto a que cuando se trate de controversias en donde se vean afectados intereses de particulares, hipótesis que se actualizan en el presente asunto, opera la jurisdicción concurrente, aun y cuando el juicio ejecutivo mercantil instaurado, así como el documento base de la acción, que sea un título de crédito, se encuentran regulados por una ley de carácter federal, como lo es el Código de Comercio, según lo resolvió la primera sala de nuestro más alto tribunal en la jurisprudencia, en la tesis 296/2009. Por lo que se propone declarar improcedente la incompetencia planteada. Pregunto si existe algún comentario al respecto del proyecto presentado. Ningún comentario, me encuentro en condiciones de emitir mi voto. Gracias, magistrada presidenta. De la misma manera, también me encuentro en condiciones de votar y pido al señor secretario se sirva a solicitar el voto. Atento a lo anterior, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado oponente. Señora magistrada primera, Ingrid Piró Cárdenas. A favor del sentido propuesto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. Con el sentido propuesto. Señora magistrada tercera, Leticia Socorro como Magaña. A favor del sentido que se propone. Magistrada presidenta, informo el sentido de la votación, que lo es de 3 votos a favor del mismo. Se aprueba por unanimidad de votos el proyecto presentado en el TOCA 26/2023 y en consecuencia se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada ante la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en autos del juicio ejecutivo mercantil con número 362/2022, promovido por persona física por conducto de su endosatario en procuración en contra de la citada excepcionista. Muchas gracias, señora magistrada. Presidenta, a continuación pongo a su consideración el proyecto del TOCA 265/2022. Que deriva del juicio ejecutivo mercantil 201/1997. En el que de las constancias de origen se advierte que por auto de 29 de septiembre de 2022, juez del conocimiento no accedió a decretar la prescripción de la ejecución de la sentencia definitiva solicitada por uno de los demandados, al considerar que el Código de Comercio no reformado sí establece la figura de la prescripción, por lo que no es dable aplicar supletoriamente el Código de Comercio vigente, así como que la reforma a dicho ordenamiento en la que se estableció el término de 3 años para la procedencia de dicha figura jurídica es inaplicable al procedimiento de origen. Inconforme con dicho acuerdo, el apoderado de la demandada interpuso recurso de apelación en su contra y como agravios sostuvo que se debe ordenar la suspensión de la ejecución de la sentencia hasta en tanto exista resolución ejecutoriada al incidente de prescripción que instó, así como que resultó operante dicha institución jurídica al aplicarse el Código de Comercio vigente. Señora magistrada, se propone, salvo mejor opinión, confirmar el acuerdo impugnado debido a que los agravios expresados por el apelante, en mi opinión, resultan infundados, pues el juez de primera instancia actuó correctamente al considerar que el Código de Comercio no reformado es el aplicable en el presente caso. Asimismo, es incorrecto que se tenga que decretar la suspensión de la ejecución
de la sentencia, ya que la apelación de ese tipo de determinaciones solamente es en el efecto devolutivo. Esto, en efecto, no le asiste la razón al recurrente cuando arguye que el presente caso resulta procedente la prescripción de la ejecución de la sentencia definitiva dictada en el expediente 201/1997, por cuanto que si bien se alega que dicho acto aconteció en el momento de la vigencia del nuevo Código de Comercio, lo cierto es que para acceder a tal pretensión es necesario que se demuestre que ha operado dicha institución jurídica en el juicio de origen conforme a la legislación aplicable al mismo procedimiento de origen y no con base en una diversa como se pretende. Es incorrecto que en la especie sean aplicables las reformas al Estado de Ordenamiento Mercantil para considerar procedente la prescripción e inactividad procesal que hace valer el inconforme, por cuanto que dicha figura jurídica se debe analizar conforme a las reglas del Código de Comercio no reformado, ya que el documento base de la acción fue suscrito en fecha 19 de febrero de 1992, esto es, con anterioridad a la reforma del 24 de mayo de 1996. De ahí que las reformas de dicho compendio mercantil no son aplicables a créditos contratados con anterioridad a su entrada en vigor, como acontece en el caso en estudio, además de que considerar lo contrario se atentaría contra la garantía de administración de justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es una obligación que los juzgadores en todo momento apliquen las normas procesales observadas durante todo el procedimiento. Por ende, no es posible que para el análisis de dicha figura jurídica se tenga que tomar en cuenta lo previsto en el ordenamiento mercantil con vigencia en la presente temporalidad, debido a que el Código de Comercio no reformado, el cual es aplicable al presente caso, regula lo relativo a la prescripción de la ejecución de la sentencia al considerar un término de 10 años para que opere tal supuesto. Sirve de apoyo la jurisprudencia primera 1 séptimo C J5 de 1 al 5 con número de registro digital 177677 de la novena época de tribunales colegiados de circuito del rubro Código de Comercio, reformas al publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 24 de mayo de 1996, su aplicación antes de entrar en vigor, casos de excepción. Esto, en tal virtud, no son aplicables al caso las tesis aisladas de rubro prescripción de la acción cambiaria en los juicios regidos por el Código de Comercio anterior a la reforma de mayo de 1996, opera cuando transcurre por completo el plazo respectivo en inactividad procesal, así como prescripción y prescripción retroactividad inexistente en caso de, puesto que no es posible aplicar en el presente asunto las reformas al Código de Comercio para analizar la prescripción que solicita el recurrente. De esa forma, es desacertado que el apelante alegue que es necesario reclamar las violaciones legales que rigen el juicio de origen, por cuanto que, como ya se ha establecido el Código de Comercio no reformado, es el ordenamiento que rige el desarrollo procesal del juicio de origen, por lo que con base en su regulación se debe analizar la prescripción que se insta tal y como lo consideró la ACU. De igual manera, no le asiste la razón al apelante cuando aduce que el juicio de origen se lleva con legislaciones civiles y de comercio vigentes, puesto que no se pueden considerar aplicables las reformas que el recurrente considera que le son favorables por el simple hecho de que su actitud sea actual, reiterándose que en el asunto de que se trata se encuentra regido por un ordenamiento mercantil aplicable conforme a la normatividad vigente al momento en que se suscribió el documento base de la acción mercantil instada, por lo que no es procedente que por el simple transcurso del tiempo y conforme a las nuevas reformas del Código de Comercio se analicen los asuntos relativos a dicha contienda, tomando como base esto último o lo más favorable para alguna de las partes procesales, como incorrectamente pretende el inconforme. Por todo ello, aun cuando el Código de Comercio vigente contempla la prescripción de la ejecución de la vía ejecutiva mercantil por inactividad en un término de 3 años, no resulta acorde a la legislación aplicable al presente asunto analizar dicha figura conforme a lo pretendido por el recurrente, pues no es válido aplicar un término judicial que no se encontraba vigente al momento de ejercer la acción cambiaria. Asimismo, es desacertado que con la resolución combatida se beneficia únicamente a la parte actora, como asegura el inconforme, ya que resolvió conforme a lo establecido en la norma aplicable al caso, lo cual es el Código de Comercio no reformado. Tampoco es correcto que se haya ignorado el principio de la igualdad entre las partes y mucho menos que se haya dejado de aplicar un derecho conforme a las leyes aplicables al caso en concreto, al ser claro que la prescripción que se solicita no resulta procedente conforme a los términos planteados por el apelante, ya que al aplicar las reformas al Código de Comercio que el peticionario considera favorable a su pretensión, se produciría inseguridad jurídica a las partes respecto a las reglas procesales que deberían observar en cada caso.
Por tales razones, no le hace razón al inconforme cuando solicita que se decrete la procedencia de la prescripción de la instancia en mérito de inactividad procesal por más de 3 años, ya que dicho término legal no se encuentra previsto en el Código de Comercio no reformado, por lo que dicha figura jurídica en el caso de estudio no puede apegarse a tal periodo de tiempo. De igual modo, es infundado el motivo de inconformidad planteado por el recurrente, por cuanto que el auto combatido no viola lo establecido por los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que el ordinal 1369 del Código de Comercio no reformado establece los casos en que la apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo, entre los cuales se encuentran las sentencias definitivas y las interlocutorias que resuelven sobre personalidad, competencia o incompetencia de jurisdicción, denegación de prueba o recusación interpuesta. Asimismo, dicho numeral en su último párrafo indica que respecto a cualquier otra resolución que sea apelable, la alzada solamente se admitirá en el efecto devolutivo. Por ende, al no cuadrar la determinación compartida en uno de los supuestos por los que proceda la apelación en ambos efectos, resulta evidente que solamente se puede admitir en el efecto devolutivo, tal y como fue indicado al momento de admitir el presente medio de impugnación. En tal virtud, es incorrecto que sea procedente la suspensión de la tramitación procesal del asunto de origen, hasta tanto se tenga una resolución debidamente ejecutoriada con respecto al incidente de prescripción de ejecución de la sentencia, por cuanto que la solicitud de análisis de dicha figura jurídica no imposibilita la continuación de la secuela procesal al no tener efectos suspensivos la apelación interpuesta como pretende hacer valer el inconforme. Finalmente, es desacertado que se violente el ordenado en el numeral 1079, fracción cuarta del Código de Comercio, en vigor, por cuanto que, como ya se ha indicado, dicho ordenamiento no es el que resulta aplicable a la controversia de origen. Por lo tanto, se reitera que resultan infundados los agravios y lo que se propone es confirmar el auto recurrido. Muchas gracias, señores magistrados. Pregunto si existe alguna observación o comentario al proyecto presentado. No, por mi parte, magistrada presidenta, me encuentro en condición de emitir mi voto. También la de la voz considera que ha sido suficientemente pormenorizado y por lo tanto pido al señor secretario se sirva a solicitar la votación correspondiente. Atento a lo anterior, solicito la votación del proyecto de resolución propuesta por el magistrado ponente. Señor magistrado primera, Ingrid Pireo Cárdenas. A favor del sentido propuesto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Méndez. A favor del sentido propuesto. Señor magistrado tercera, Leticia Socorro como Magaña. A favor del sentido que se propone. Señor magistrado presidenta, informa el sentido de votación, que lo es de 3 votos a favor del mismo. Se aprueba por unanimidad de votos el proyecto presentado en el TOCA 265, diagonal 2022, y en consecuencia se confirma el auto de fecha 29 de septiembre del año 2022, dictado por la juez segundo civil del primer departamento judicial del Estado, en los autos del expediente número 201, diagonal 1997, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. A continuación, procedo a poner en conocimiento la propuesta de resolución en relación al TOCA 31, diagonal 2023. El presente asunto deriva del juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 800, diagonal 2022, promovido por una persona física por conducto de su endosatario en procuración ante el juzgado cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado, y en el que la demandada, al contestar el controvertido, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. En el proyecto se señala que la demandada no expresa motivo legal que sustente su defensa, pues únicamente expresa que opone la excepción en virtud de que la persona a que se refiere
que se advierte se trata del actual titular del pagaré basal, carece de facultades para promover el juicio por sí o a través de su endosatario en procuración, en virtud de que desconoce el documento base de la acción. Tales cuestiones se proponen calificarlas de inatendibles, pues versan sobre diversos tópicos que no guardan relación con los aspectos objeto de estudio para determinar la competencia o incompetencia de una autoridad jurisdiccional, sino que atañen al fondo del asunto y corresponde su estudio al juzgador de primera instancia al dictar el fallo definitivo. No obstante lo anterior, atendiendo la importancia que reviste la excepción de incompetencia en cuanto es un derecho esencial a favor de los particulares el ser juzgados por juez competente, según se desprende del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal, en el proyecto se procede a su análisis a fin de salvaguardar el debido proceso y para determinar si la juez de origen se encuentra facultada para actuar en la forma en que lo hace, se atiende la competencia de dicha autoridad de acuerdo con los criterios de materia, de territorio, de grado y de cuantía que rodean el litigio planteado. Así, en el proyecto se va estableciendo en cuanto a la materia que se basa en el contenido de las normas sustantivas que regulan el litigio sometido al proceso conforme a su naturaleza jurídica y que por razón de la materia se permite determinar cuándo un litigio debe ser del conocimiento de los tribunales administrativos, fiscales, agrarios, laborales, civiles o penales, con la finalidad de lograr la mejor impartición de justicia. También se precisa que en el caso en cuestión, el juicio del que dimana el TOCA se trata de un asunto mercantil, específicamente un juicio ejecutivo mercantil sustentado en un pagaré identificado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito como cosa mercantil en su artículo 1, el cual se rige por ordenamientos de carácter federal como son el Código de Comercio y la citada ley especial. Por lo que la controversia que se suscita al respecto se torna de naturaleza mercantil en términos de lo dispuesto en los numerales 1, 4, 75, fracción 20ª, 1063, y 1391 del Código de Comercio y 1 y 5 de la invocada ley. Y en tal sentido, el conocimiento de dicho asunto debe estar a cargo de un juez especializado en materia mercantil. También se destaca que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Federal, dispone que corresponde a los tribunales de la Federación conocer todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano y que cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor los jueces y tribunales del orden común de los estados. Por lo que en el presente caso, siendo que en el asunto solamente se afectan intereses particulares, lo que se afirmó atendiendo al hecho de que las partes del juicio son particulares y no representan los intereses del Estado, sino sus propios intereses, entonces pueden conocer del juicio en cuestión tanto los juzgados y tribunales federales como los locales del orden común a elección del actor. Se recalcó que la facultad para elegir al órgano jurisdiccional que debe conocer del asunto es exclusiva del actor y no del demandado, tal como dispone el precepto constitucional antes invocado, habiéndose también señalado en el proyecto el criterio sostenido por la primera sala del más alto tribunal en la tesis con número de registro 164576 con rubro jurisdicción concurrente. Si en el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia se someten, debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del Tribunal Federal o local de su elección. También se señaló que para resolver lo concerniente al criterio de territorio, se precisaron el contenido de los artículos 1092, 1093, 1094 y 1104 del Código de Comercio que contienen las reglas de competencia que rigen en materia mercantil. De tal articulado se obtuvo que por regla general es juez competente aquel ante el cual los contendientes hayan sometido expresa o tácitamente, que para que se configure la sumisión expresa debe existir la voluntad de las partes en renunciar al fuero que la ley les concede y que se haga la designación de tribunales competentes, pero con la condición de que sean únicamente los del domicilio de alguna de las partes, los del lugar del cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas o los del lugar de ubicación de la cosa, y que cuando no exista dicha sumisión expresa o la tácita, a que se contrae el artículo 1094 del Código de Comercio, debe atenderse el orden establecido en el artículo 1104 del mismo ordenamiento legal. Posteriormente se examinó el documento basal que en calidad de copia fotostática certificada obra en los autos del TOCA
y a la luz de tales preceptos, y se resaltó que en la cambial no existe subvención expresa del asignante del título a tribunal alguno, por no consignarse en el documento que para el caso de controversia se somete a determinado juzgador, ni aparece renuncia expresa al fuero que la ley le concede, razón por la cual no cobra aplicación el artículo 1093 del Código de Comercio que consagra esa figura jurídica, que tampoco existe el sometimiento tácito del que habla el artículo 1094 del mismo ordenamiento. Tan es así que la demandada opuso la excepción de incompetencia ahí analizada. En tal virtud, se acudió al examen de las reglas previstas en el artículo 1104 antes mencionado, respetando la prelación establecida en dicho normativo, advirtiéndose del pagaré basal, que en este no aparece designación alguna por parte de la deudora del lugar en el que debiera ser requerida judicialmente de pago, por lo que resulta claro que no se está en el caso de la fracción primera del artículo 1104, y al analizar si se trataba de la fracción segunda del propio dispositivo, se advirtió de tal instrumento que la excepcionista señaló la ciudad de Mérida, Yucatán, como lugar para el cumplimiento de la obligación contenida en dicho título de crédito, supuesto que actualiza la hipótesis contenida en la fracción segunda del invocado artículo 1104, en cuanto existe específicamente señalado un lugar para el cumplimiento de la obligación de pago, y en mérito de ello se arribó a la conclusión que resulta competente para conocer del juicio en cuestión un juez con jurisdicción en dicha ciudad de Mérida, Yucatán. En cuanto al grado, se definió el vocablo grado como cada una de las instancias en que se divide el proceso, primera instancia como la etapa del proceso que va desde la demanda hasta la primera sentencia definitiva que sobre ella se dicte, y segunda instancia como el periodo o fase de un proceso dedicado a la reconsideración de una resolución judicial apelable realizada por un tribunal jerárquicamente superior a aquel del que procede. En tal sentido, se discernió que en el juicio del que deriva el TOCA, en el que se busca resolver la litis planteada mediante el dictado de una sentencia, es a un juzgador de primer grado o primera instancia, ACU, a quien corresponde el conocimiento de dicho asunto. Se citó también como fundamento el artículo 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, que establece en lo conducente que los juzgados mercantiles tendrán a un titular denominado juez mercantil, quien conocerá en primera instancia de los asuntos contenciosos mercantiles, cualquiera que sea la cuantía de esos y demás procedimientos que en dicho numeral se señalan. Y por lo que toca a la cuantía, se afirmó que se surte a favor de un juez mercantil de primera instancia, pues en el asunto de origen, que es de índole mercantil, se reclama como monto del adeudo principal la suma de 50,000 pesos moneda nacional, y en términos del referido artículo 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, es antecitado, es un juez mercantil quien conocerá de primera instancia, tratándose de los asuntos contenciosos mercantiles, cualquiera que sea la cuantía de estos. Y que más en específico se surta a favor de un juez mercantil del sistema tradicional, pues el valor de la demanda por 50,000 pesos moneda nacional correspondiente al valor del adeudo principal no encuadra en el supuesto que establece el artículo 1390 ter 1 del Código de Comercio, en concatenación con el 1339 del propio ordenamiento, para que el juicio fuera tramitado en la vía oral. Asimismo, se transcribieron en lo conducente dichos numerales con los montos actualizados a la fecha de presentación de la demanda. Por todo lo relatado, en el proyecto se concluyó que la competencia para conocer del juicio en comento se surte a favor de un juez de primer grado que conozca de la materia mercantil y cuya jurisdicción comprenda la ciudad de Mérida, Yucatán, ya sea del orden federal o del orden común, empero atendiendo a lo que establece la fracción segunda del artículo 104 constitucional, que establece la competencia concurrente en favor de cualquiera de las dos autoridades, a elección de la parte actora, y tomando en consideración que la parte actora del juicio, ¿de qué se trata? Por conducto de su endosatario en procuración, eligió un juez del orden común para conocer del procedimiento de origen, por cuanto presentó su escrito inicial de demanda en la Oficialía de Partes Común a los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer Departamento Judicial del Estado, y que la citada Oficialía de Partes, en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 153 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, en relación con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación supletoria, turnó dicha demanda al Juzgado Cuarto Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado para la sustanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el territorio de esta ciudad de Mérida, Yucatán, según el Acuerdo General número X07-110331-03, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado,
del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Es por ello que el órgano de primera instancia resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado y por consiguiente su titular por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto y haber sido elegida su competencia por la parte actora, máxime que atendiendo al procedimiento que se insta y el monto de la suerte principal que se reclama en la demanda, tiene competencia para conocer de dicho asunto, por lo que resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio. También se citó como apoyo lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y la jurisprudencia con número de registro 196590, aplicable por analogía con el rubro competencia federal o concurrente en un juicio civil, hipótesis en que se presentan, tratándose de controversias sobre aplicación de leyes federales o tratados internacionales. De la misma manera, se determinó que no procedía imponerle al excepcionista la multisanción pecuniaria previstas en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues de las actuaciones contenidas en el TOCA, en el que se actúan, no se advertían elementos que hicieran deducir que dicha excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción se hubiera opuesto sin razón con el claro propósito de alargar o interposer el juicio con mala fe. Y por lo tanto, señores magistrados, se propone declarar la improcedencia de la excepción de incompetencia opuesta por la demandada en el juicio ejecutivo mercantil. Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario u observación al proyecto presentado. No, por mi parte, me encuentro en condiciones para ejercer mi voto. En los mismos términos. Y gracias. Entonces, señor secretario, proceda a solicitar la votación. Atento al listado, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señora magistrada primera, Ingrid Pinero Cárdenas. A favor del sentido propuesto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor del sentido propuesto. Señora magistrada de tercera, Leticia Socorro como Magaña. A favor del sentido que se propone. Señora magistrada presidenta, informo al sentido de la votación, que lo es de 3 votos a favor del mismo. Se aprueba por unanimidad de votos el proyecto presentado en el TOCA 31/2023 y se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 800/2022, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por persona física por conducto de su endosatario en procuración en contra de la citada excepcionista. Habiéndose agotado los asuntos listados, siendo las 13:47, se declara cerrada la presente sesión.